Hola, cordial saludo docente y compañeros. Me presento, mi nombre es Claudia Patricia Quiseno Cano, soy estudiante de la licenciatura en Educación Inicial eh, y les vengo a hablar sobre los muros de la verdad. En el lugar de esta memoria vemos que es en el sector de Putumayo. Allí se plasman las voces de las mujeres para que sus memorias no mueran. En la creación de estas obras de arte participaron más de 60 mujeres, quienes a través de estos talleres de memoria histórica lo hacen desde un enfoque psicosocial y reflexionaron sobre los duelos y la sanación del cuerpo y la mente para dignificar esta memoria de lo ocurrido. Además, mediante este proceso, la guerra siguió andando y degradando la vida de los habitantes de Putumayo. A ambas mujeres las quisieron callar y relegar al olvido. Sin embargo, 13 años después de estos crímenes, sus compañeras no lo permitieron. Al contrario, se resistieron a los armados y se organizaron en una alianza llamada la Alianza Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo. Esto se dio en el año de 2005. Desde el 2018 fue acompañada por la estrategia de apoyo a iniciativas de memoria histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica, con recursos del programa Justicia por una Paz Sostenible de la USAID, y le apuesta al fortalecimiento de la memoria de las mujeres que relatan la violencia vivida. Realmente todo esto se da con relatos que recogen desde las experiencias de las mismas mujeres, de posibilitaron crear una nueva humanidad, trayendo paz, un mensaje central de las cartas paulinas a través de la reconfiguración del tejido social y superando las divisiones impuestas por la visión del enemigo. Es por eso que es muy importante que la paz se genere desde cada corazón por medio de la espiritualidad, de modo que la paz pueda trascender y darse por el cambio de las personas individuales. Yo al investigar, a mirar todo eso, vea que eso es algo muy cierto, ¿cierto? A veces el ser humano pretende esperar el cambio del otro. Ah, no, yo lo hago cuando el otro lo haga, yo cambio cuando el otro cambia, pero nosotros mismos somos quien debemos de poner ese granito de arena y dar ese paso de cambio, de espiritualidad y de paz para poder trascender. Esto permite acercarse con una mirada diferente a los procesos de reconciliación y a los actos y proyectos de reconstrucción de memoria de las comunidades colombianas afectadas por la violencia del conflicto armado, como lo es la experiencia de la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo. El día 9 de mayo del 2019 se dio un homenaje a todas las mujeres que tejieron vida defendiendo sus derechos en el Putumayo. Nació la iniciativa de memoria histórica, Muros de la Verdad, con el fin de no callar más el silencio que por muchos años se apoderó en ellas, y por eso es que se atrevieron a través de los lenguajes simbólicos plasmar lo que sentían a través de los murales. Realmente es muy bonito toda esta memoria, todo este ejemplo, lo que trascendió y qué más manera que uno expresar por medio del arte, ¿cierto? Nuestras experiencias, nuestras historias. También les cuento que investigué más a fondo acerca de todo lo que las mujeres pudieron vivenciar en Putumayo, pero también me fui mirando más allá el conflicto armado que hubieron las mujeres de la vereda del placer, que se veía el placer, mujeres, coca y guerra. Allí construyeron también su propia memoria. Al iniciar la reconstrucción de esta memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica, y los líderes hacen la evaluación de todo lo que había ocurrido en este lugar. Era importante que la misma comunidad solicitara y que contaran todo lo que había pasado para que no se repitiera. Es así que se empezó a trabajar en conjunto. Visitaron cada uno de los lugares, de los espacios, y fueron recolectando todas esas piezas para ver qué era esa historia que pasó, y fueron marcados con esos espacios.
y de una manera interactiva se fue reconstruyendo cada uno de estos acontecimientos. Aquí les quiero mostrar los murales de la verdad. El primer mural nació en el 2010 en un taller con víctimas de violencia sexual. Cada participante iba recortando a sus familiares, a sus vecinas, a sus amigas, y así fue como recopilaron 178 nombres. Los escribieron en placas que ubicaron en una pared de Mocoa, Putumayo, donde todo el mundo las mirara, los buenos y los malos, porque aún estaban en guerra. Aquí vemos el mural Alianza Departamental de Mujeres de Putumayo, Tejedoras de Vida. El segundo mural fue la Alianza Tejedora de Vida del Putumayo. Continuó la labor. Gracias a su trabajo, listaron 100 nombres más para un muro que refleja a las mujeres que fueron asesinadas por paramilitares en la vereda La Castellana, una zona rural de Villa Garzón. Este muro, aunque está ubicado con menor visibilidad, es importante para los familiares, para los hijos que dejaron. Según los datos de las tejedoras de vida, cada mujer asesinada tenía entre 3 y 4 hijos. Y por último, tenemos el tercer muro. Fue inaugurado un 17 de febrero, elaborado por el artista Jonathan Cadavid Marín, quien utilizó 80.000 tapas plásticas para ilustrar cómo las mujeres de Putumayo han logrado pasar de la tristeza y la sumisión al empoderamiento. Además, es un recuerdo que las más de 300 mujeres asesinadas en este municipio. El propósito de reconstruir la memoria del conflicto del placer es observar las memorias vividas para evitar que se repitan en el futuro, seguir construyendo alternativas de vida y sensibilizar a la nueva generación sobre todas esas experiencias y que ellos generan estrategias y propuestas para proponer al Estado. Pero lo más significativo de todo esto, los murales de la verdad, es que permitieron que las mujeres no callaran más y dejaran el silencio a un lado. Es importante expresar y sacar lo que se lleva adentro sin temor, que a veces nos cuesta, claro. Es por eso que también se ve algo reflejado en esta época, un libro, el que es llamado El placer, mujeres, cocas y guerra en el Bajo Putumayo. Esto permite que todos esos relatos reconstruyeran la memoria histórica y de este modo no olvidar a sus víctimas y no permitir la repetición de estos hechos. El contexto que se rememora. En Putumayo, como anteriormente se había mencionado, se presentaron diversos conflictos armados, donde muchos de la comunidad fueron afectados, con muertes, desplazamientos, pero el hecho que se conmemora es la mujer, el feminicidio, la desaparición forzada. El 7 de noviembre del 1999 en El Placer, los de las FARC, los paramilitares y las fuerzas públicas empezaron a combatir. La humanidad estaba aterrorizada y muerta de miedo, ya que los disparos eran desenfrenados y así como en muchos de los territorios de Putumayo, las familias fueron las más explotadas en este medio de esta guerra. En este tiempo las mujeres empezaron a ser señaladas por los paramilitares como las colaboradoras de la FARC, por su manera de vestir, por las relaciones familiares y efectivas, además por su comportamiento. Las mujeres de este territorio empezaron a ser tan vulnerables, las sacaban de los colegios y las violaban cuantas veces quisieran, exponían su salud transmitiéndole enfermedades de transmisión sexual. Entre ellos mismos se encargaban de recluir entre 70 mujeres, las encerraban en un lugar y estas eran esclavizadas, torturadas, humilladas sexualmente por al frente del sur de Putumayo, de Abucé. Desde el machismo y mando obligaban a estas mujeres a irse con ellos, las amenazaban con matar a sus familias. A lo que ellas no encontraban otra opción, las metían en casas y a partir de ahí podían hacer lo que quisieran con ellas, las violaban y las ultrajaban
en todo sentido, en su cuerpo, en su mente, en sus sentimientos y en ocasiones hasta 3 o más hombres abusaban de ellas. Las motivaciones que la guerrilla y los paramilitares frente a esta guerra fue por la disputa de un territorio, unos por no dejarse sacar y los otros por querer ser dueños de él. Además estaba el afán de controlar el negocio de coca. Allí se desató la guerra, donde se evidenciaron los desplazamientos de familias. Tenían que huir dejando sus hogares, su tierra, sin llevar nada, por miedo a morir. Los abusos hacia las mujeres. Tomaron casas y lugares apropiándose de ellos. En estos lugares surgieron crímenes perversos, como la violación de decenas de mujeres pobladoras del lugar. Una verdad abierta define: durante la expansión paramilitar, la violencia contra las mujeres se convirtió en una de las formas más utilizadas de la autodefensa para aterrorizar y dominar a las comunidades. A pesar de que en Justicia y Paz solo se han confesado 89 delitos de género, en el Putumayo esta fue una práctica recurrente que dejó centenares de víctimas. Como lo decimos anteriormente, los paramilitares vulneraron los derechos de la mujer de una manera violenta, en donde se tenían que someter a su autoridad por temor de ser lastimadas, por temor a que sus familias fueran lastimadas. Y debido a eso fueron muchas las víctimas del género femenino. En el documental Mujeres, tras las huellas de memoria, observamos que la ocupación paramilitar, el conflicto armado, dejó profundas huellas en la vida de los hombres y aún más en la vida de las mujeres. Sin embargo, permanecían resistencias individuales y colectivas al conflicto. Es decir, mediante estos procesos comunitarios, recogieron imágenes, objetos que observaban la memoria del conflicto armado y de las experiencias vividas, para que esto no se repita en un futuro. Estos hechos realmente afectaron a toda la humanidad, ya que esta guerra implicada estaban sus familias, sus vecinos, y la violación se daba con sus propias hijas. Fue toda una comunidad la que fue aterrorizada. Ya en las calles había silencio, temor. Sin embargo, violentamente las más afectadas fueron las mujeres, las niñas, las jóvenes y adultas que pudieron crecer bajo todo ese entorno de guerra. Estas huellas marcaron sus vidas, pero aún así, ellas se levantaron para decir no más violencia contra las que tejen la vida. La Alianza Departamental de Organizaciones de Mujeres del Putumayo se crea con el fin de buscar alternativas humanitarias en pro de las mujeres, como señala Ramírez, Moreno y Medina. Definen tejedoras de vida. Después de la movilización de la Ruta Pacífica, la alianza tiene como objetivo promover un proceso de articulación, fortalecimiento y unión de las organizaciones de mujeres, dirigido a lograr mayor coordinación, empoderamiento, incidencia frente a la defensa de sus derechos, el mejoramiento de su situación económica y social, en particular lo referido a la protección y garantía de la seguridad alimentaria y la resistencia pacífica a la guerra, digno de admirar. Colombia es un país cuyos territorios se han visto afectados desde hace décadas por múltiples formas de conflicto armado, vulnerando la dignidad humana. En el contexto colombiano, la situación de las víctimas ha sido, sin duda alguna, dolorosa. Como lo señala López y Wigbert, son muchos años de conflicto social, transformando un conflicto armado que ha pasado por diversas etapas en nuestra historia nacional. Como se hace mención anteriormente, en las memorias históricas han quedado en Colombia muchos recuerdos y huellas dolorosas, como fue en el lugar de Putumayo, en donde la mujer, siendo tan frágil y digna de respetar, fue brutalmente abusivamente, violentamente abusada, ultrajada en todos los sentidos.
Bueno, ahora vamos a ver el punto de la reflexión. La memoria busca que no olvidemos los acontecimientos e historias que en su momento causó tanto miedo y dolor y que aún sigue causando. Sin embargo, el vivenciar estas memorias permite observar cómo muchas personas, a pesar del temor, resistieron a la violencia armada, es decir, sin importar poner en riesgo sus vidas, buscaban mediaciones para salvar vidas. En la comunidad del placer se evidenció una tal líder llamada Noemí, a la cual le decían la abuela. Ella manifestaba que a ella nadie le iba a matar y siempre buscaba la manera de mediar por otras familias, de buscar soluciones. Aunque no todas las podía llevar a cabo y solucionar, habían otras que sí. Ella hablaba por las familias para que tuvieran piedad, haciéndolos caer en cuenta, mira, tienen hijos, eh, no, y los abrazaba y los acogía para convencer, muchas veces salvó vidas. Eh, y así la denominaron la mujer Cafán Putumayo en el año 2001. Valiente. Mediante la apreciación social se puede observar el trauma o el dolor de las víctimas, propios de los escenarios de conflicto, sino en los procesos de reconciliación. Han ido soportando en la sanación personal, fruto de una espiritualidad que favorece la construcción de la paz y la restauración del tejido social. Son las voces interiores de las mujeres tejedoras de vida del Putumayo las que impulsan al ser humano a trascender las geografías de la violencia para reconstruir unas nuevas en donde se recupere la confianza. Las mujeres tejedoras, en medio de las estrategias, diálogos, la determinación, busca generar en los habitantes, visitantes y la sociedad en general como modo de que conozca lo sucedido, pero también que reflexionen, no olvidando alguna de esas mujeres valientes que mueren y ahora son recordados con grato dolor. Pero lo importante no es que uno se quede en ese vacío o en ese dolor, sino trascender para que las mujeres de esta nueva generación, y qué mejor manera concreta, como con los murales, puedan llevar un mensaje real, histórico y no callar. El papel de la memoria en los procesos de reconciliación, siguiendo los testimonios recogidos con el informe El placer, mujeres, coca y guerra bajo el Putumayo del Centro de Memoria Histórica. Los relatos que recogen de esta organización es donde se evidencia la posibilidad de crear una nueva humanidad, trayendo la paz, superando las divisiones impuestas por la visión del enemigo, como se mencionó anteriormente. La comunidad sigue saliendo adelante, construyendo alternativas, sensibilizando a las nuevas generaciones a transformar, innovar y presentar nuevas propuestas al Estado que permitan ejercer un cambio y paz a la comunidad. Las verdades que se busca reafirmar eran la violencia, en la cual las mujeres estaban siendo sometidas, por lo cual algunas mujeres se resistían al conflicto armado y buscaban alternativas frente a este hecho. Como Fátima Muriel, ella define que la idea era hacer una red de protección para que no nos matara, porque habían dañado todo nuestro tejido social. Por eso no dimos el nombre, se pusieron el nombre de tejedoras de vida. Las mujeres valientes, las que recluían, las que no les importaba que tuvieran familia, hijos. Haciendo mención a lo anterior, me parece de suma importancia que con el trabajo colectivo se pueda crear una resistencia para decir basta ya con el maltrato y el abuso con el género de la mujer. Por eso considero que es fundamental conocer las memorias históricas, ya que estas son las que nos permiten actuar, generar acuerdos de paz y buscar estrategias para renovar la historia pasada, sin olvidarla. Claro está, el hecho es conocerla para no repetirla, sino para traer consigo cosas nuevas llenas de sanidad y perdón. El conflicto para las mujeres solo mermó en el 2016 con la firma de acuerdo de paz con las FARC, pero ya desde el 2009, tras la desmovilización de las autodefensas, eran cada vez menos las mujeres asesinadas en Putumayo. Sin embargo, las tejedoras de vida no se detuvieron a pesar de la disminución de las acciones de conflicto.
siguieron trabajando integralmente para la memoria de las mujeres putumayenses. Se preservará y sus derechos fueron punto central de la creación de políticas públicas. Los Murales de la Verdad es un lugar reconocido, ya que allí se ven plasmados los nombres de las mujeres valientes que soportaron el dolor de manera injusta y están afrontando su memoria y reconociendo lo importante que es ejercer ese rol de cambio, resistencia y generador de paz. Además, esta alianza de Tejiendo Vida han sido merecedoras en el 2011 del Premio a la Defensa de los Derechos Humanos, que otorgan las embajadas de Francia y Alemania. Han continuado su trabajo en 3 líneas: participación pública, derechos humanos y una línea integral de mujer. La cultura, el desarrollo, el medio ambiente también han tenido el respaldo del Fondo Sueco-Noruego de apoyo de la sociedad civil colombiana y sostienen proyectos en su organización. Aquí vemos cómo el autor Blomfield define que la reconciliación como la reconstrucción de las relaciones sociales en comunidades han sido impactadas por una violencia sostenida y extendida. Hasta poder llegar a construir a través de procesos de negociación una realidad política compartida. Es por lo que estos murales han generado un gran impacto, ya que en su elaboración tratan de ser los más precisas posible, requiriendo los largos procesos de recolección de información, acudiendo a distintas fuentes como son las instituciones oficiales, ya que algunas de estas carecen de muchos registros claros o sistematizados. Las organizaciones víctimas de ONG hasta llegar a la misma comunidad y familias de las víctimas para cotejar datos y ampliar lo ocurrido, pero sobre todo para reconocer una realidad de la persona que trasciende en su condición de víctima. Las tejedoras de vida no se detuvieron. A pesar de la disminución de las acciones del conflicto, siguieron trabajando integralmente para que la memoria de las mujeres putumayenses se preservara y sus derechos fueran punto central en la creación de las políticas públicas. Este ejercicio realmente me genera demasiadas emociones encontradas, ya de mi posición como mujer. Y visualizar los documentales, varios que tuve la oportunidad de visualizar, como el de No hubo tiempo para la tristeza y otros referente al tema elegido, observo cómo Colombia ha atravesado por diversos conflictos, llenos de dolor, huellas de tristeza, odio, desplazamiento y abuso de autoridad sin piedad por diversos actores de conflicto armado que generaban esta guerra. Pero lo que más me impactó es que en cada territorio donde se presentaba había alguien que resistía este conflicto de manera individual o colectiva. Buscaban estrategias para decir basta ya, como fue en el caso de 80 mujeres del Valle Encantado y fueron por sus hijos al campamento donde los tenían. Y con esto se paraban en la brecha y decir, no, es que no estamos en ninguno de los dos mandos, nosotros tenemos el derecho, nuestra vida debe ser respetada. Y con esto acabo de afirmar que nuestro género es un género muy valiente y que el levantarnos para reclamar nuestros derechos nos hace aún más dignas de ser tratadas como lo merecemos. De antemano le agradezco, profe, compañeras, por la atención y también por este curso, por permitirme enriquecerme tanto de mi Colombia, ya que como yo, muchos en algunas ocasiones desconocemos nuestras memorias históricas y no caemos en cuenta que el mismo ciudadano, que yo, que cada persona puede ser generador de cambio, de transformación. Y gracias a este curso pude interiorizarme y ver tantas situaciones que le ha tocado atravesar a mi Colombia y por tal motivo nos debe de doler. Bueno, agradezco su atención. Muchas gracias por la atención prestada.